Muy bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en esta noche para continuar meditando en este tema que hemos venido desarrollando ya. Esta es la nuestro el encuentro número 13 que tenemos con relación a este tema de las salvaciones del Señor. Y hoy estaremos en la segunda parte de lo que toca al arrepentimiento, o como lo hemos llamado el encuentro anterior y ahora, si hay vuelta atrás. Si usted está participando por primera vez de este tiempo, le invito para que pueda acercarse a ver los anteriores programas. Ya este es nuestro número 13 con relación a este tema, para que pueda recoger y pueda aprender sobre todo lo que tiene que ver con la salvación como esa obra del Señor entre nosotros. Y hoy ya con este tema del arrepentimiento, nuestro segundo encuentro con este tema, para cerrarlo, seguramente no para agotarlo, sería muy ambicioso de mi parte pensar en eso, pero sí por lo menos para cerrarlo en este tiempo y en este espacio de reflexión que estamos sosteniendo. Le invito entonces para que hagamos una oración. Recuerde regalarnos un mensajito allí por el chat, será muy importante para nosotros saber que usted está conectado. Un saludito, o si quiere saludar a alguien que está allí conectado, por favor, está la oportunidad. También, si usted ve este programa después de su transmisión, lo que puede hacer es dejar sus mensajes en la caja de comentarios, preguntas, inquietudes que tiene al respecto, algún comentario que quiera regalarnos, o también alguna observación que quisiera hacernos. Estamos prestos a eso en el propósito de seguir creciendo y aprendiendo en la palabra del Señor. Vamos entonces a orar y nos ponemos en las manos del Señor, rogando a Él que sea su buena dirección sobre todos nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad, por este espacio que nos regalas, el espacio para poder aprender, crecer en tu palabra, y así, Señor, en el conocimiento, Señor, de lo que tú haces entre nosotros. Permítenos que este tiempo podamos sacar el mayor provecho y que sea para nuestra bendición, Señor, para nuestro crecimiento y fortalecimiento. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Estamos entonces en el tema de las salvaciones del Señor. Así hemos llamado toda esta serie, y hoy estamos reflexionando en esto de si hay vuelta atrás, o el arrepentimiento. Y quiero iniciar con esta frase de J.I. Packer. Por estos días he estado leyendo de nuevo un libro que hace algún tiempo, a propósito, leí con un amigo hace ya que por ahí unos quizá 20 años. Pude haberme leído ese libro por primera vez y estoy ahora volviéndolo a leer, y lo leí con un amigo hace 20 años. Y mira la frase que me encontré de J.I. Packer en el libro Renacer de la Santidad. Dice: durante los últimos 30 años me he encontrado a menudo lamentando en público la manera en que este siglo XX, él lo escribió el siglo pasado, ha permitido pensamientos injustificadamente grandes sobre la humanidad y escandalosamente pequeños acerca de Dios. Nuestro tiempo pasará a la historia como la era de los encogedores de Dios. ¿Qué tal la frase, no? Estamos pensando en arrepentimiento. ¿Y por qué pensar en arrepentimiento e iniciar con esta frase si estamos en el tema de arrepentimiento? Porque creo que parte del desconocimiento que hay hoy de la palabra nos ha llevado a un desconocimiento de Dios. A Dios no lo conocemos sino por la palabra, no lo conocemos por los sentidos. De Dios podemos conocer algo en su creación, como Él nos lo va a expresar en Salmo 19 y en Romanos, pero no podemos conocer el carácter de Dios como si no lo va a expresar la Escritura. Y ese desconocimiento de la Escritura nos lleva a ese desconocimiento del Señor. Y esa ignorancia nos ha llevado entonces a perdernos de vista la hermosura, a perder de nuestra vista, de nuestra mirada, la hermosura de la santidad del Señor. Hemos llegado a ese punto, a perder. Aquí recordaban cuando meditaban esto en el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor
todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Perder esa posibilidad de contemplar a Dios nos lleva a nosotros entonces a empequeñecerlo y, apenas es obvio, a engrandecernos. Entonces, eso es parte de la crisis que vive nuestro tiempo, el cristianismo de nuestro tiempo. Hemos encogido a Dios y nosotros nos hemos ensanchado de manera impresionante. Ahí tenemos un buen llamado de parte del Señor para todos nosotros. Cuando nos acercamos nosotros a la Escritura, ya veíamos algunas definiciones, vimos a grandes rasgos algo acerca de los términos en el Antiguo y Nuevo Testamento para arrepentimiento, sin mucho detalle, pero lo estuvimos viendo hace 8 días, en nuestro encuentro pasado. Y ahora vamos a meditar en esto de arrepentimiento. ¿El arrepentimiento es una opción? ¿Es una opción? Cuando pensamos en una opción es que es una alternativa entre muchas. O sea, hay varias, por lo menos 2, y estamos escogiendo una de ellas, es el arrepentimiento. El arrepentimiento para nosotros debe ser claro, es una exigencia del Evangelio. No es una opción, es una exigencia del Evangelio. Y en el llamado de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento no es una opción. El arrepentimiento fue una exigencia y fundamental en la predicación del Nuevo Testamento. ¿Y qué tal la exposición de los profetas en el Antiguo Testamento? Ese constante llamado al pueblo a volverse al Señor, y en el Nuevo Testamento lo encontramos. Mire, por ejemplo, cuál es el sermón de Juan el Bautista. Esas citas que están ahí no las voy a leer, pero sí las voy a recordar. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, arrepentidos. En la predicación del Señor Jesús, cuando está iniciando su ministerio, Mateo 4:17, arrepentidos. ¿Qué es la predicación de los 12 allí en Marcos 6:12? Pues es un llamado al arrepentimiento. Pedro en el día de Pentecostés, su primer sermón allí, luego de la resurrección, la ascensión y el día de Pentecostés, Hechos 2:38 nos va a hablar de un llamado al arrepentimiento, que cada uno se arrepienta de sus pecados. Pablo, cuando va a predicar a los gentiles, Hechos 17, ¿de qué les va a hablar? Del arrepentimiento. Hechos 26, del arrepentimiento y del Cristo glorificado, cuando Cristo va a hablarle a las iglesias. A 5 de las 7 iglesias les va a hacer un llamado al arrepentimiento. A 5 de las 7 iglesias a las que el Señor les escribe a través de la pluma de Juan, les escribe allí en el Apocalipsis, a 5 de las 7 les va a decir que se arrepientan. Ahí están las citas que ustedes las pueden corroborar. Y cuando nos acercamos a Lucas capítulo 24, el cierre del Evangelio de Lucas, lo que nos vamos a encontrar es que Jesús va a decirle a los discípulos que había que llevar ese Evangelio a todo el mundo. Había que llevarlo a todo el mundo. Y observe la manera en cómo Lucas lo va a expresar allí. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos 47. Va a decir, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados. Esa es el llamado del Señor a los discípulos en el momento después de su resurrección, antes de la ascensión. Está compartiendo con sus discípulos en Lucas capítulo 24 y antes, esos días que tiene antes de ascender a los cielos, lo que está dando la pauta en cómo ellos deben predicar. Y la exhortación constante de los apóstoles, de los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para que regrese al Señor, se vuelva al Señor, retorne al Señor. Vamos a mirar un ejemplo, por ejemplo, en Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Dice así: pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras, y mi pueblo lo habría hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. Está hablando de
los líderes que no supieron escuchar y así orientar los pasos del Señor. Y mire el capítulo 25 que ya sí le va a hablar directamente al pueblo. Aquí está hablando a los líderes y en el capítulo 25 de Jeremías, capítulo 25, versículos 4 y 5, dice así. Regáleme un segundo, por favor, que ya necesitamos este instrumento para poder. 25, versículos 4 y 5, dice: y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Ellos les decían: vuélvase ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. Ese es el llamado del Señor en el Antiguo Testamento. Lo repasamos en Jeremías, pero igual lo vamos a encontrar en otros personajes. Ese es el llamado. Entonces es una constante, no es una opción, es una exigencia del Evangelio, es una exigencia para el pueblo de Dios el arrepentimiento, es una exigencia, no es una opción. Quiero recordar algo de Grudem con lo que estuvimos mirando a nuestro encuentro pasado. Dice Grudem en su teología sistemática: el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado. Es una tristeza por causa del pecado, una renuncia al pecado, tristeza, renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Grudem, y en esa definición identificábamos 3 elementos: primero, tristeza; segundo, renuncia; y tercero, compromiso. Primero, tristeza; segundo, renuncia; y tercero, compromiso. No lo voy a explicar, lo hablamos de eso la vez pasada, entonces no voy a citarlo de nuevo porque sería repetir lo que ya estuvimos considerando. Usted puede acercarse al video anterior, allí encontrará la explicación de eso y cómo se amplía esto desde la óptica de Grudem. Estamos recogiendo varios teólogos en esto que hemos venido hablando acerca de la salvación. Hemos venido recogiendo varios teólogos. C.S. Sproul, hablando del arrepentimiento, dice: en la Escritura el arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad. En la Escritura significa sufrir un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad no es un simple cambio de opiniones menores, sino un cambio completo en la dirección de nuestras vidas. Implica un giro radical del pecado a Cristo. ¿Se da cuenta de lo que está hablando? Cambio de mentalidad. Está hablando de algo muy radical, de un cambio radical del pecado a Cristo. Y cuando habla de radical, está hablando de algo que tiene que darse como parte de esa expresión de nuestra fe en el Señor Jesucristo. No es una opción. No es una opción. El arrepentimiento forma parte de ese llamado. Ese cambio de mentalidad, ese giro radical, nace ¿de dónde? De contemplar la santidad del Señor, la hermosura de su santidad, de sentarnos delante de Él, de contemplar a Él, su carácter, su justicia, su misericordia. Eso es lo que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Su santidad nos consumiría, pero lo que nos da confianza en medio de esa majestad de su santidad es su justicia, que también nos llenaría de temor si no estuviera acompañada de su misericordia, porque su justicia significa que aplicaría todo el peso de la ley sobre nosotros que hemos quebrantado la ley, pero por su misericordia no lo hace, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya hemos hablado de esto cuando hablábamos de la expiación, y esto en los primeros encuentros o puntos o temas que tratábamos con relación a esto de la salvación es del Señor. Y esto de el arrepentimiento no como una opción, sino como algo que debe darse, debe ser claro, porque el Señor aborrece el pecado, y lo que hace el creyente, el discípulo del Señor Jesús, es aborrecer el pecado y corre hacia Dios gracias al camino que le fue abierto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nuestro pecado no termina siendo un obstáculo para nosotros, en tanto nosotros nos acojamos al sacrificio del Señor Jesús. La santidad de Dios contemplada y su justicia contemplada
lejos de Cristo sí nos llena de pánico, nos llena de temor, nos llenaría de una profunda angustia. Pero la santidad de Dios y la realidad nuestra, porque al contemplar la santidad de Dios queda en evidencia nuestra realidad. Al contemplar esa santidad de Dios a la luz de esa justicia y de esa misericordia, de esa gracia de Dios obrada, entonces entramos confiados ante Él por el sacrificio que el Señor obró en la cruz del Calvario. Confiados entramos delante del Señor. Hay un catecismo menor de Westminster, dice ¿qué es el arrepentimiento para vida? En uno de los apartes, tiene varios apartes, dice el arrepentimiento por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. ¿Sí se da cuenta que allí está contenido el hecho de conociendo la misericordia de Dios? Si contemplamos la santidad de Dios, que dejará en evidencia lo pecaminosas que son nuestras acciones, lo que hay en nuestro corazón. Pero si contemplamos esa santidad sin tener en cuenta esa justicia y esa misericordia, no solo la justicia y la misericordia, esa preciosa sustitución, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Eso es lo que nos enseña el Señor allí. Y en este arrepentimiento, mire lo que Packer también nos va a decir. Él dice, la santidad no puede seguir creciendo en nosotros si se ha detenido nuestro arrepentimiento de corazón. Estaba leyendo el librito del Renacer de la Santidad y me encontré con esta perla. No es posible pensar que crecemos en comunión con Dios cuando no estamos creciendo en arrepentimiento. Esas dos cosas no van de la mano. Si no crecemos en arrepentimiento, no podemos estar creciendo en comunión con Dios. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. Mírenlo en labios de este obispo anglicano que dice, avanzar en el camino de la santidad significa conocer mejor a Jesús. ¿Y dónde lo conocemos? En la palabra. Siempre volvemos a Cristo y cuanto mejor le reconocemos, tanto más claramente vemos lo poco que nos parecemos a Él. Aquí cobra vida cuando lees y te acercas a la Escritura y lees la vida, la biografía de personajes de la vida cristiana y miras la Escritura, te vas dando cuenta de algo, que a medida que vamos conociendo al Señor, se va haciendo más evidente mi pecado, se va haciendo más evidente. De ahí que entre más conozco al Señor, más pecador, más evidente se hace lo pecador que soy, pero más grande es la gracia de Dios. Más disfruto esa grandeza de la gracia de Dios. La gracia de Dios no crece en realidad, pero para mi comprensión sí. Mi comprensión de la gracia sí crece. La gracia de Dios no crece, la gracia de Dios es. Pero mi comprensión de la gracia sí. Entonces yo conozco al Señor. A medida que lo conozco, soy consciente de lo pecador que soy. Y en esa conciencia que tomo de lo pecador que soy, voy logrando conocer la grandeza de la gracia de Dios. Y eso es lo que me hace y me lleva a mí a vivir en una vida de constante arrepentimiento. Constante arrepentimiento. No ocasional. Constante arrepentimiento. Cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, generalmente tenemos la idea de arrepentirnos como de una manera muy vaga. Somos muy literales en el Padre Nuestro, ¿sí? Entonces somos muy literales. Señor, perdona nuestros pecados. Creo que esa falta de confrontación es la que a veces evita que podamos
confrontar nuestro pecado con el Señor. Porque no tenemos la sinceridad delante del Señor para decirle, Señor, es que yo mentí. Señor, es que yo he deseado, estoy cultivando en mi corazón un deseo que es pecaminoso. Señor, he cultivado en mi corazón un odio, una raíz de amargura, un egoísmo, una envidia. Mire lo que dice la Confesión de Fe de Westminster con relación a esto. Dice, los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que es el deber de todo hombre procurar arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. Arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. ¿Se da cuenta la necesidad de nosotros arrepentirnos? Pero no de esa manera tan general, Señor, perdona mis pecados, no, porque no me siento delante del Señor. Recuerdo que en la iglesia cuando celebramos la cena del Señor siempre les invito a que se tomen unos segundos delante del Señor y revisen su vida a la luz de la palabra. Y una vez revisen su vida a la luz de la palabra, procedan, corran en arrepentimiento y apropiense por la fe del perdón que les es dado. ¿Se da cuenta? Correr en arrepentimiento y apropiarse por la fe. Pero les estoy invitando a que consideren el ver, le estoy invitando a reflexionar sobre su vida, a revisar su vida a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Ese es el llamado del Señor. Cuando pensamos en esto de arrepentimiento, generalmente viene a nosotros la idea de remordimiento, ¿sí? Y hay dos palabritas bien particulares que los teólogos han acuñado, y es atrición y contrición, ¿sí? Atrición tiene que ver con el remordimiento, pero es un remordimiento falso, es un arrepentimiento que no es real, causado por el temor al castigo, es decir, me arrepiento porque me pillaron. Estoy arrepentido porque mi jefe se dio cuenta que estaba tomando dinero de la caja y entonces ahora sí me arrepiento. En realidad no me arrepentí porque ofendí la santidad del Señor, sino que me arrepentí por la consecuencia que eso va a traer. A veces hasta lloramos y lamentamos el castigo, la pérdida que vamos a vivir y a veces acompañamos ese lamento con lágrimas. Decía Sproul en uno de sus comentarios en el librito de Grandes Doctrinas de la Biblia, él dice que esas son lágrimas de cocodrilo y son signos de un remordimiento que no trasciende a más que un dolor superficial, pero no a una conversión real. Esa es la atrición. La contrición es el arrepentimiento verdadero, es cuando la persona va delante del Señor, comprende lo que ha hecho, cómo ha ofendido al Señor, ha quebrantado la voluntad de Dios. La persona confiesa su pecado de manera abierta. ¿Y por qué lo puede confesar abierta? Por lo que acabo de decirle. A medida que yo contemplo la santidad de Dios, se hace más evidente mi pecado, y en la medida que se hace más evidente mi pecado, para mí se hace mucho más grande. Para mí se hace, el conocimiento de la gracia de Dios es más grande. Insisto, la gracia de Dios no crece, pero mi comprensión de esa gracia sí, a medida que me voy contemplando, voy viendo al Señor y voy viendo mi realidad, contemplo esa gracia de Dios, ¿sí? De manera que voy al Señor de manera abierta, sin excusarme. Nosotros tenemos una excusa para todo. ¿Y por qué hiciste eso? No, pues que tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, tenemos la excusa para todo. Cuando nosotros vamos delante de Dios, vamos sin excusa, sin justificarnos. Y ese reconocimiento de pecado va acompañado por la voluntad de hacer una restitución, si tenemos que hacerla. O sea, si tenemos que ajustar algo a alguna persona que ha sido dañada por
ese acto que hemos hecho, estamos dispuestos a hacerlo, a resolverlo de esa manera. Ese es el espíritu que uno observa, por ejemplo, en David, en el Salmo 51, versículos 10 y 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Es lo que nos enseña la palabra. Y observe las palabras de este obispo anglicano, que va a decir: resulta paradójico, pero cierto, que el progreso en la santidad siempre signifique siempre al mismo tiempo un crecimiento en contrición. Dos crecimientos: crecimiento en santidad, crecimiento en contrición. Eso resulta paradójico, porque es reconocerme cada día como pecador, es lo que me permite a mí crecer en esa santidad y en esa relación con el Señor. Qué precioso lo que el Señor nos va regalando. Cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, entonces, ¿a qué hace referencia? Como ese proceso de salvación. Habla de un reconocimiento real de que efectivamente yo he desobedecido al Señor. Lo he desobedecido y he fallado ante Dios. O sea, no he cumplido lo que Él me demanda, no he cumplido. He hecho lo malo en vez de lo bueno, lo he hecho. Y es lo que encontramos en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Vamos a revisarlo allí, nomás como para darle una ojeadita. Salmo 32. Versículos 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Este es un salmo de confesión del rey David. Y observe lo que hace: es un reconocimiento de su condición pecaminosa. Lo segundo es, hay un pesar, hay un dolor por el deshonor que hemos causado a Dios. Y estamos en ese proceso de crecer en nuestra relación con Él. Y como lo hemos ofendido, hay un dolor, porque hemos ofendido al Señor y queremos servirle a Él. Es lo que nos enseña el Salmo 32, versículo 5 en su primera parte. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Hay un pesar, hay un dolor, ¿sí? Cuando Él lo expresa uno en el versículo 3 y 4, ese dolor porque ha deshonrado al Señor. Y la petición reverente de Dios a Dios de perdón es lo que continúa. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Pedir perdón es una decisión de cortar con mi pecado. No es un perdón mientras salgo del recinto. No. Pedir perdón es reconocer mi pecado y decidir cortar. Y es por eso que ahora se le pide al Señor perdón, se le pide una limpieza de nuestra conciencia y ayuda para no volver a pecar. Recuerda el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados, líbranos del mal. Y cuando habla de guárdanos del tentador, líbranos, ¿sí? Guárdanos, Señor. En ese mismo Salmo 32 encontramos una renuncia decidida a los pecados confesados. Hay una renuncia decidida, una reflexión deliberada en cuanto a cómo mantenerse apartado de ellos y vivir de forma correcta en el futuro. Salmo 32, versículo 8 y 9. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Dios le está hablando al salmista. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Es una renuncia decidida a someterse ahora y ponerse en las manos del Señor. Y algo que vamos a encontrar en un ejemplo como la vida de Zaqueo es la restitución imprescindible a cualquiera que haya sufrido alguna pérdida material a causa de nuestros pecados. Restituir es
volver al otro aquello que fruto de mis acciones, de mis decisiones, lo han afectado. Ese es el llamado del Señor. Eso es lo que el Señor nos está a nosotros desafiando a hacer. Es el llamado de Dios a volvernos a Él, a acercarnos a Él. Qué precioso llamado nos hace el Señor a todos nosotros, siendo el arrepentimiento esa experiencia inicial en la conversión que va por toda la vida cristiana. El arrepentimiento es el efecto del impacto de la nueva vida en nosotros, de Dios. Recuerde que el nuevo nacimiento es una obra de Dios que va a generar en nosotros fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es lo que va a generar eso en nosotros. Y eso de fe y arrepentimiento, cuando nosotros contemplamos esto, debemos dejar claro que la fe y el arrepentimiento son como las dos caras de la misma moneda. Y dicen los teólogos que la fe es el aspecto positivo. Implica aceptar las promesas y la obra de Cristo. Le acabo de decir. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, contemplamos la majestad de Dios, la santidad de Dios. Eso hace evidente mi condición pecaminosa. Contemplar a Dios me hace ver mi realidad pecaminosa, me hace caer en cuenta, tomar conciencia de mi realidad pecaminosa. Y una vez caigo en cuenta de esa realidad pecaminosa, entonces, ¿ahora qué? ¿Quedo sumido en la miseria porque la grandeza de Dios? No, para el creyente no. Al contemplar esa grandeza de Dios, esa santidad de Dios y su realidad, ahora apoyado por la obra de Cristo, ahora justificado por esa preciosa sustitución, por esas promesas del Evangelio, de que el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado y que ahora tenemos la libertad para entrar delante del Padre gracias a su sacrificio. Por esas promesas, hechas y cumplidas en la persona de Cristo, es que ahora tenemos libertad. Esa es la fe, eso es lo que tenemos que aceptar en medio de nuestra crisis, de la contemplación de la santidad de Dios y nuestra realidad. Entramos en crisis, esa crisis se supera cuando descansamos en las promesas de Dios. El lado negativo es el arrepentimiento. Es negativo en tanto que tiene que ver con una acción de despojarnos, de abandonar, tiene que ver con el rechazo al pecado. Positivo en términos de nuestra relación con Dios, obvio, pero negativo en tanto que hay algo que tengo que abandonar, tengo que sacar de mí. Y esa es la acción a la que el Señor me lleva, fortalecido por el poder del Señor, por la gracia de Dios es que ahora podemos nosotros llegar a ese punto. El arrepentimiento como un aspecto negativo entonces implica abandono y rechazo del pecado. A eso es lo que nos está llamando a nosotros el Señor. A ese abandono, a ese dejar de lado, a ese quitar de nuestras vidas. Y termino con la frase que les mencionaba hace un momento del obispo anglicano, que dice: resulta paradójico, pero cierto, que el progreso en la santidad signifique siempre, al mismo tiempo, un crecimiento en contrición. El arrepentimiento no es una opción, todo lo contrario, es una constante en la vida del discípulo, es una constante en la vida del Hijo de Dios, porque constantemente se está viendo en Dios y está reconociendo que es pecador, pero está habilitado para continuar en comunión con Dios por la obra de Cristo. Por eso se arrepiente, corre en arrepentimiento. Y por eso hablamos y nos unimos a la frase del obispo anglicano: el progreso en la santidad significa al mismo tiempo un crecimiento en contrición. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, nos fortalezca, nos permita crecer en arrepentimiento. Nos permite tomar conciencia de esa necesidad que tenemos nosotros, de esa constante necesidad que tenemos de reconocer lo que hemos desobedecido al Señor, de experimentar el dolor, fruto de que hemos ofendido a Dios, ir a Él en una petición reverente de perdón,
una petición reverente de perdón, solicitando la limpieza, solicitando su ayuda para no volver a caer del mismo modo, una renuncia decidida y una restitución imprescindible si alguien ha salido afectado fruto de nuestros pecados. Ahí lo tenemos. Esa es la salvación que el Señor ha obrado en nosotros. Confiadamente puedes ir hoy. Si hay algo en tu vida que no le has confesado al Señor, no esperes más. El Señor te está esperando. Contempla la santidad de Dios. Efectivamente, esa santidad de Dios te va a llevar a experimentar dolor, pero en medio del dolor también experimentas el gozo de la salvación. ¿Por qué experimentas el gozo de la salvación? Porque vas a contemplar la suficiencia del sacrificio de Cristo, que te dice, si eres pecador, confiesa tu pecado, y en Cristo está ahora el camino de regreso al Padre, para recuperar esa relación con Dios. Le invito para que incline su rostro y oremos al Señor y agradezcamos a Dios por este espacio. Recuerda escribir en el chat cualquier comentario. Si usted está viendo esto después de su transmisión, por favor, en la caja de comentarios también puede dejar allí sus observaciones y esperamos que esto pueda ser para su edificación. Y si usted considera que puede edificar a otro, le invito para que comparta con otro. Recuerde lo importante que es congregarnos. Le invito para que asista a su iglesia. Si usted vive en la ciudad de Cali y no tiene una congregación, nuestra iglesia tiene sus puertas abiertas para que nos esté acompañando. Allí en la caja de comentarios está la dirección. En tanto usted no tenga una congregación donde asistir y donde crecer, entonces nuestra iglesia tiene sus puertas abiertas para usted. De otra manera, si usted tiene una congregación, su iglesia lo espera. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por este espacio que nos regalas y la oportunidad de crecer en tu palabra. En este reconocimiento de la obra que tú haces por nosotros y de lo que tú estás permitiendo, Señor, en nuestras vidas. Y es esa manera en cómo nos tratas, como lo expresa el Salmo 32, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Y esa mano de disciplina pesaba sobre el salmista para conducirlo al arrepentimiento. Así a cada uno de nosotros, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, nos dirija, nos guarde. Recuerde que el Señor está con todos nosotros. Por favor, no se vaya sin dejar allí su comentario. Es importante su reacción, qué es su respuesta a lo que el Señor le ha dicho. Y que sea esta una oportunidad para crecer en el conocimiento de la obra del Señor para nuestra salvación. Un abrazo para todos. Ahí está el chat abierto para que todos entremos a socializar y a compartir. Bendiciones para todos.